se autorizan las programaciones de las líneas aéreas a los vuelos que presentan por un periodo de 3 meses. El mercado argentino nos deja un poco en desventaja, ya que la liniera va a preferir poner el avión en un lugar donde ya tenga las operaciones aprobadas por 6 meses o un año sin modificaciones. Cada vez que esto sucede, lo que las líneas aéreas sufren son los que llamamos los desvíos a aeropuertos alternos. No significa que otras cosas no hayan sido importantes y necesarias, porque se han hecho otras inversiones. Tiene interés en el mercado argentino para hacer turismo. Creo que Aerolíneas está haciendo una acción comercial muy interesante. Yo soy Felipe Baravalle, director ejecutivo de JURCA, la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina. Todavía la operación aerocomercial se autorizan las programaciones de las líneas aéreas a los vuelos que presentan por un periodo de 3 meses y generalmente sobre el final de estos periodos se presentan nuevas programaciones y se obtienen las aprobaciones o eventuales modificaciones a lo que se presenta para otros 3 meses. Esto lógicamente viene desde la famosa pandemia que venimos terminando de atravesar y viendo un poco el contexto internacional, el ideal es ya pasar a periodos de 6 meses o un año, como sucede en otros mercados, que esto tiene la ventaja de justamente dar mayor previsibilidad a las operaciones aerocomerciales. El mundo se está reactivando, hay bastante demanda de operaciones, algunas líneas aéreas todavía con pocos equipos, llamamos equipos a las aeronaves, porque muchas tuvieron que o devolver los leasing o ajustarse a la demanda del momento. Claro. Y en función de esto, en esta escasez, lo que se prioriza obviamente son aquellos mercados donde justamente la línea aérea va a tener esa previsibilidad y esa continuidad en las operaciones. De esta forma, lo que sucede un poco es cuando una línea en nuestro mercado encuentra que el mercado empieza a demandar mayor cantidad de asientos, hace obviamente la solicitud de más frecuencias o nuevas aeronaves para la operación, y ahí la línea aérea obviamente en su casa matriz tiene que sopesar dentro de los escasos recursos qué es lo que más garantías tiene de operación, y ahí es donde creo que el mercado argentino nos deja un poco en desventaja, ya que la línea aérea va a preferir poner el avión en un lugar donde ya tenga las operaciones aprobadas por 6 meses o un año sin modificaciones, versus la situación actual nuestra que, como decimos, venimos operando este periodo de 3 meses y en algunos casos las aprobaciones sobre las últimas 2 semanas. ¿Ha sucedido que alguna de las líneas aéreas internacionales que operan en Argentina o hacia Argentina y desde Argentina han tenido que decidir no aumentar frecuencias, por ejemplo, por esta situación y pusieron el avión para otro destino? Sí, a ver, lo que nos cuentan muchos de los directores locales es que tienen esa puja, digamos, en su casa matriz, donde ellos presentan los requerimientos de nuevas aeronaves, porque, como decimos, el mercado acá está recuperando, hay una demanda en las ventas que muestra que para adelante van a tener mayor cantidad de necesidad de asientos, y ahí es donde justamente la casa matriz, como decimos, en esa escasez de recursos, hace esta evaluación, y al no tener la certeza de operar por más de 3 meses, prefieren priorizar los recursos a donde ya tienen un cronograma de operaciones más fijo y estable. ¿Qué recuperación se alcanzó en lo que es internacional y regional, teniendo en cuenta, bueno, las líneas aéreas que dejaron de operar, como por ejemplo Air New Zealand, que no sabemos cuándo volverá, o Norwegian, que venía vía Londres? ¿Cómo está lo demás? En ese sentido, la recuperación venimos en lo que son vuelos internacionales. Hoy estamos en un 35% abajo respecto a lo que era 2019. Obviamente ahí tenemos que hacer la salvedad que en el 2019 no teníamos el impuesto del 30 y el 35, con lo cual llegar a esos valores va a ser más difícil, pero todavía tenemos margen para recuperar, creemos. En pasajeros internacionales estamos un 45% abajo, mayo 22 versus mayo 19, y en lo que sería pasajeros domésticos, un 18, casi 19, mayo 22 versus mayo 19. Creo que para todos es un poco más alentador de lo que se vislumbraba durante el momento más agudo de la pandemia. Creo que los pasajeros
por cuestiones personales y laborales, hay una demanda, digamos, llamémosla contenida, que necesita volar, está en esa demanda que por suerte viene ayudando a la recuperación del sector y a reoxigenar situaciones económicas de líneas aéreas que, como todos saben, al igual que otros negocios, la pasaron pésimo, llegando casi a operar al 1 o 2% de lo que era la operación normal. Bueno, esta semana se instaló una densa niebla por 2 días y medio, 3 días, sobre todo en Ezeiza. ¿Desde cuánto tiempo hace que ustedes vienen señalando y remarcando la posibilidad de que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tenga un nivel de categoría operacional con visibilidad reducida más potente del que tiene, que si bien es categoría 3 alfa, bueno, cuando la visibilidad se reduce a más allá de 213 metros, no se puede operar? Desde la industria yo estoy acá en Jurca hace casi 6, 7 años, no menos de 5 o 6 años que venimos haciendo un poco la sugerencia de la conveniencia de tener, llamemos el upgrade a lo que es categoría 3 Bravo, particularmente por las condiciones propias de Ezeiza, ¿no? Donde todos sabemos que es un aeropuerto que está en una zona geográfica que suele tener condiciones de visibilidad reducida, no solamente en pleno invierno. Entonces, cada vez que esto sucede, lo que las líneas aéreas sufren son los que llamamos los desvíos a aeropuertos alternos o las esperas, y cada una de estas situaciones tiene enorme cantidad de costos imprevistos para la operación. Hubo líneas aéreas que se les venció la tripulación en el aeropuerto alterno, y eso significa que los pasajeros se tienen que quedar en ese aeropuerto generalmente. La línea aérea tiene que pagar los costos de estadía y viáticos para 300 y algo de pasajeros en algunos casos. Los que venían a buscar también se quedan de este lado sin el avión en tiempo y forma, entonces son otros pasajeros que también hay que alojar en hotel hasta que llegue la aeronave que estaba prevista para la partida desde acá. Sumamos a esto costos de handling en el aeropuerto de alterno. Si es en otros países, a veces que de acá se desvían a Montevideo, tienen costos de combustible mayores a los de Argentina. La operación de esos aeropuertos obviamente se le da prioridad a los que operan en forma diaria, por lo tanto a veces por más que se disipa la niebla en Ezeiza, no es que automáticamente pueden volver para acá, sino que tienen que esperar que terminen con la operación programada local. Hay otras tasas de vuelta, de sobrevuelo, todas estas cuestiones que se disparan cuando la aeronave no puede aterrizar por cuestiones de baja visibilidad. En muchos casos, si contáramos con categoría 3 Bravo, ya hay líneas aéreas que operan en estas condiciones y con este tipo de equipamiento, tanto en otros aeropuertos de Europa y Estados Unidos, y tienen las tripulaciones capacitadas y los aviones preparados para este tipo de operaciones. Entonces, la gran ventaja de esto no es solamente reducir los costos imprevistos para la línea aérea, sino mejorar la certeza de llegar en tiempo y forma a la Argentina para los pasajeros. Chile y San Pablo eran aeropuertos que tenían situaciones similares, pero bueno, ellos ya están operando, por lo que me informan, en categoría 3 Bravo, y han reducido un mínimo este tipo de situaciones de desvío por baja visibilidad. Tiene que ser, como decimos, una visibilidad prácticamente a cero para que no puedan aterrizar, o menor a los 75 metros. ¿Qué respuesta han tenido, independientemente del gobierno? Porque me decías que bueno, la solicitud o la sugerencia de parte de ustedes viene de hace por lo menos 6 años, con lo cual esa inquietud atravesó por lo menos 2 gestiones. Las distintas gestiones tenían otras prioridades, se avanzaron en otras inversiones. No significa que otras cosas no hayan sido importantes y necesarias, porque se han hecho otras inversiones en sistemas más modernos de meteorología, iluminación en otros aeropuertos y todo. Pero bueno, todos sabemos que Ezeiza es el aeropuerto de mayor volumen de vuelos internacionales, de mayor importancia en Argentina, que también tiene una gran cantidad de vuelos domésticos, y creemos que, al igual que otros países, estos son los aeropuertos donde generalmente se hace foco en la mayor tecnificación y modernización para dar vueltas, prioridad y previsibilidad a las operaciones aerocomerciales. Bueno, y hablando de la tecnología a implementar, mencionabas, bueno, algunas de las mejoras que se hicieron en algunos aeropuertos, y justamente esta semana
se probó por la densa niebla en Aeroparque la categoría 2 que el aeropuerto Jorge Newbery no tenía y ahora tiene. Bueno, ¿cómo redundó eso en las operaciones de las líneas aéreas que están nucleadas en Jurca? El mismo día que, si bien en Ezeiza hubo mayor cantidad de desvíos, en Aeroparque hubo algunos. Sin esa categoría 2 hubiese sido bastante más serio la problemática de Aeroparque, entonces creo que obviamente benefició, permitiendo operaciones que en otras, sin esa categoría 2, posiblemente hubiesen sido mayor cantidad de cancelaciones o desvíos. La realidad es que creo que Aeroparque es una de las demostraciones justamente de los beneficios de esta tecnología. Bueno, algo más que sea troncal, que no te haya consultado, que nos querés comentar. Venimos en buena comunicación con las autoridades, seguimos en conversaciones para mejorar y volver a lo que era una cierta normalidad de la operación, tanto en lo doméstico, que esa parte ya estamos mucho mejor, en lo internacional es donde nos falta, como decimos, recuperar ese terreno para volver a programaciones a mayor largo plazo. Como radiografía, ¿no? Del mercado regional, más que nada, con países limítrofes, desde Mendoza o principalmente desde Córdoba, eh, tomando el 2018 para acá, hay un cambio de quién sinergiza más las operaciones regionales desde aeropuertos que no son los que están en Buenos Aires. Ahí había una preponderancia de las filiales LATAM y ahora con el advenimiento de la temporada invernal, Aerolíneas Argentinas anunció varios servicios a San Pablo, por ejemplo, o a otras ciudades regionales, desde Córdoba, desde Mendoza, desde Salta. Ese cambio, ¿ustedes lo están percibiendo? ¿Qué esperan que eso genere? Sí, bueno, como decís, evidentemente el mercado brasilero históricamente tiene interés en el mercado argentino para hacer turismo. Creo que Aerolíneas está haciendo una acción comercial muy interesante y a la vez, como decís vos, llevando a mercados, a aeropuertos como Salta, Bariloche, Ushuaia, Calafate, etcétera. Así que ahí aprovechando la ventaja del operador local y que bueno, hay otros operadores que en vuelos regionales todavía no han regresado en cantidad de operaciones como lo hacían antes, particularmente las líneas aéreas brasileras, que bueno, como decimos, en este contexto de salida de pandemia, tiene los recursos más abocados por ahí al mercado doméstico y ahí creo que Aerolínea está aprovechando la oportunidad y obviamente para nosotros esto es central, ¿no? Cuanto más turismo venga a nuestro país en el contexto en el que estamos mejor, creo que es una muy buena oportunidad bien aprovechada. Bueno, Felipe, te agradezco mucho estos minutos con Aviación en Argentina y cerrar la nota como te parezca, con lo que tengas ganas. Les muchas gracias a vos por la nota y como siempre desde la industria tratando de mejorar las condiciones y tanto operativas como de infraestructura y de marco regulatorio para que haya más operaciones, más competencia, más participación y por supuesto más turismo para el país. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos.